Libro 2. Capítulo 1. La llegada del alimento. Nuestro asunto, que empezó tan modestamente en el cuarto de estudio del profesor Bensington, se ha distribuido y diseminado tanto que, tomando diversos rumbos, forma desde ahora una verdadera historia de expansión. Observar el proceso del alimento de los dioses es seguir las ramificaciones de un árbol que perpetuamente echa ramas nuevas. En poco tiempo, apenas la cuarta parte de la vida de un hombre, extendióse el alimento por todo el mundo, aumentando desde su primera aparición en la pequeña finca de Hickley Brown y multiplicándose los informes acerca de la heracleoforbia a medida que se hacía más impenetrable el misterio de su poder. Se desparramó por Inglaterra con gran rapidez, pasó luego a América y a todo el continente europeo, llegó a Japón, a la Australia. En una palabra, recorrió el mundo, caminando siempre despacio por sendas tortuosas y contra toda resistencia. Era la grandeza rebelde. A pesar de todos los prejuicios, de todas las leyes y disposiciones reguladoras, a pesar de los más obstinados procedimientos conservadores, que son el fondo del orden formal de la humanidad, el alimento de los dioses, una vez en marcha, proseguía su sutil e invencible progreso. Los hijos del alimento seguían creciendo sin cesar a través de los años, siendo este el fenómeno primordial de aquel tiempo. Pero fueron las mermas y evaporaciones del alimento las que formaron su historia. Los niños que habían tomado la comida crecieron, y pronto hubo otros niños que crecían del mismo modo. Así es que todos los buenos propósitos del mundo no pudieron evitar pérdidas y más pérdidas. La substancia se obstinaba en filtrarse con la terquedad de un ser vivo. La harina mezclada con el alimento se secaba con el tiempo caluroso, convirtiéndose, como si lo hiciera intencionadamente, en polvo impalpable que se levantaba y volaba con la más ligera brisa. Así es que, ora era un insecto desconocido el que adquiría temporalmente un desarrollo fatal, ora estallaba alguna nueva erupción de ratas y otros bichos habitantes de las alcantarillas. Durante algunos días tuvo que luchar el pueblo de Pangbourne, en Berkshire, contra una invasión de hormigas gigantes. 3 hombres picados por ellas murieron. Se produjo un pánico horrible y hubo lucha desesperada hasta dominar aquella calamidad. Pero ésta dejaba tras de sí algo, allá en las oscuridades de la vida, que había cambiado para siempre. De nuevo, presentóse otra repentina y emocionante explosión, un crecimiento velocísimo de espesura de hierbajos, una impetuosa diseminación por el mundo de monstruosos cardos, de cucarachas, contra las que la gente tenía que defenderse a tiros, de moscas colosales. Hubo luchas extrañas y desesperadas en la oscuridad. El alimento hacía héroes en la causa de los pequeños, y los hombres tomaron esto como una fatalidad de la vida, que fue combatida con expedientes de momento y diciéndose unos a otros que no había cambio en el orden esencial de las cosas. Después del primer gran pánico, Caterham, a pesar del poder de su elocuencia, fue reducido a una personalidad secundaria en el mundo político y quedó en opinión de las gentes como un propagador de ideas extremas. Solamente después, con lentitud, fue como Caterham consiguió abrirse camino para una posición importante en los asuntos. No hay cambio en el orden esencial de las cosas, repetía con aquel eminente líder del pensamiento moderno que se llamó Dr. Winkles, y hasta los demagogos de lo que en aquellos tiempos se titulaba liberalismo progresivo se ponían sentimentales al considerar la falta esencial de sinceridad de su progreso. Sus sueños se reducían, al parecer, a las naciones pequeñas, a los idiomas pequeños o a las familias pequeñas que viven en pequeñas fincas. La moda estaba por lo pequeño, por lo precioso. Ser grande era ser vulgar. Delicado, pequeño, bonito, miniatura y perfectamente diminuto eran las palabras sacramentales de aprobación crítica. Mientras tanto, callandito, con el factor del tiempo tan generoso con los niños, los hijos del alimento entraban en un mundo que tenía que modificarse para recibirles. Aumentaban en fuerzas, en estatura, en conocimientos, llegando a ser individuales y estar llenos de iniciativas, alcanzando las dimensiones a que los llamara su destino.
Al principio parecían ser una parte natural del mundo. Sí, aquellos trastornos de la grandeza física parecían formar parte del mundo, y la gente se admiraba de cómo habían sido las cosas antes de su tiempo. Oyeron las gentes historias de lo que hacían los muchachos gigantes y dijeron ¡admirable!, sin el mayor asomo de admiración. Los periódicos populares hablaban de los 3 hijos de Cossard, refiriendo cómo aquellos niños asombrosos levantaban grandes cañones, tiraban enormes masas de hierro a centenares de metros y daban saltos de 200 pies de altura. Se decía que estaban haciendo un foso más profundo que ningún foso o mina de los conocidos, buscando tesoros escondidos en la tierra desde la creación. Estos niños, decían los periódicos, nivelarán las montañas, pondrán puentes sobre los mares y agujerearán la tierra como un panal. ¡Admirable!, decía la gente pequeña. ¡Qué abundancia de comodidades y conveniencias llegaremos a tener! Y seguían en sus asuntos como si no existiera en el mundo el alimento de los dioses. En realidad, estas cosas eran sólo los primeros visos y promesas del poder de los hijos del alimento. Aún era sólo el juego de niños. El primer empleo de una fuerza no producida por efecto de un propósito. Ellos mismos no se tenían por lo que eran. Parecían niños de una raza nueva que crecían lentamente. Y como el poder de aquellos gigantes aumentaba de día en día, la voluntad gigante tenía que desarrollarse en un propósito tendiendo a un fin. Contemplándolos, en el tiempo, estos años de transición tienen la cualidad de ser un solo y continuado suceso, pero la verdad es que nadie vio así la llegada de los gigantes al mundo, como tampoco nadie vio, como un solo suceso, la decadencia y caída de Roma hasta pasados muchos siglos. Los que vivían en aquellos tiempos estaban demasiado cercanos a estos desenvolvimientos para considerarlos reunidos como una sola cosa. Les parecía, hasta a los mismos sabios, que la comida únicamente daba al mundo una cosecha de rebeldes e inconexas aplicaciones que sólo podrían agitar y turbar el orden establecido y el edificio de la humanidad, pero nada más. Para un observador, por lo menos, la más admirable cosa de todo aquel período de fuerza acumulante es la invencible inercia de tan gran masa de gente, su tranquila persistencia en todos los que ignoraban tan enormes cosas, la esperanza que aumentaba en ellos, de otras cosas aún más enormes. Lo mismo que esos grandes ríos que se despeñan y están más tranquilos y con apariencias de mayor sosiego en el mismo borde de la catarata. Así, lo que hay de más conservador en el hombre parecía asentarse en una ascendencia serena en estos últimos tiempos a que el alimento había llegado. La reacción se hizo popular. Se habló de la bancarrota de la ciencia, de la muerte de progreso, del advenimiento de los mandarines. Se habló de semejantes cosas cuando resonaban ya las pisadas de los hijos del alimento. Las jactanciosas y obtusas revoluciones de otros tiempos, las masas grandes de gentezuela imbécil destronando a un monarca tonto y pequeño como ellos, y otros sucesos análogos, habían pasado para siempre. Sólo la transformación no había muerto. Sólo la transformación seguía transformándose. Lo nuevo llegaba con su propio estilo, y éste se hallaba fuera del alcance de la vulgar comprensión del mundo. Hablar detalladamente de su llegada sería escribir una gran historia, pues en todas partes había una cadena paralela de acontecimientos, pero referir su llegada a un sitio determinado es referir parte del conjunto. Por casualidad, una semilla volante de la inmensidad cayó en el bonito y diminuto pueblo de Chising-Eyebright, en Kent, y trataremos de relatar la historia de su extraña germinación y la trágica pequeñez de que fue origen, siguiendo un simple hilo, como para mostrar la dirección en que todo aquel grande y complicado tejido fue desarrollándose en el telar del tiempo. Chising-Eyebright tenía naturalmente su vicario. Hay vicarios de vicarios, y entre todos los de la clase me gusta un vicario innovador. En cambio, me agrada menos un vicario con manchas y reaccionario, progresivo y profesional. El vicario de Chising-Eyebright era uno de los menos innovadores, un hombrecillo digno, rollizo, maduro y de espíritu conservador. Pero es conveniente que demos un paso atrás en nuestra historia para hablar de él.
Ustedes recordarán la escapatoria de la señora Skinner, que llevó consigo el alimento sin inspirar sospechas a aquellas rústicas severidades. El pueblo tenía bajo aquella luz poniente su mejor aspecto. Se extendía en un valle bajo los bosques de hayas del Hanger, formando un conjunto de casitas con tejados de paja o de rojas tejas, casitas con sus pórticos enrejados y sus fachadas de líneas airosas que se estrechaban según la carretera bajaba desde los tejos de la iglesia al puerto. La casa vicariato sobresalía sin ostentación por entre los árboles detrás de la fonda, con su frente de la época de los Jorges quebrantado por el tiempo. El campanario se elevaba alegremente en la hondonada del valle en el contorno de las colinas. Una corriente que serpentea, una estrecha faja de color celeste y espuma que brilla entre la espesura de los cañaverales, helechos y sauces llorones cortaban por el centro la sinuosa tira de prados. La perspectiva, en conjunto, ofrecía la cualidad especial inglesa de un maduro cultivo, con su aspecto de estar bien acabado y en sosiego, imitando a la perfección al calor del sol poniente. El vicario también parecía maduro. Era por naturaleza y hábito meloso, como si hubiera sido un meloso bebé nacido de una clase melosa hasta llegar al maduro y jugoso mozalbete. Se comprendía, aun antes de él decirlo, que había frecuentado un colegio con magníficas tradiciones cubiertas de hiedra y relaciones aristocráticas, y ningún laboratorio químico, y que de allí había pasado a un venerable instituto del más puro estilo gótico. Pocos libros tenía el vicario que no fueran de hace 1000 años. Ellos, y una buena colección de sermones premetodistas, formaban lo esencial de su biblioteca. Era el vicario hombre de estatura regular, más bien alto. La cara melosa de sus primeros años había adquirido aspecto respetable con el tiempo. No llevaba cadena de reloj por pura distinción, y sus modestos ropajes de clérigo los hacía un sastre del West End en Londres. Sentado y teniendo una mano en cada tobillo, contemplaba el pueblo con beatífica satisfacción. Luego levantó su rolliza mano como para saludarle. Estamos bien situados, dijo, dulcificando aún su mirada. Estamos en la fortaleza de estas colinas, fuera de todo eso. Porque habían estado hablando, allí mismo, él y un amigo suyo, de los horrores del siglo, de la democracia, de la educación secular y de los globos, de los automóviles, de la invasión norteamericana, de las lecturas del público y de la desaparición del gusto en absoluto. Estamos fuera de todo eso, repetía el vicario. Y al pronunciar estas palabras oyó las pisadas de alguien que llegaba. Volvióse y miró. Figúrense ustedes ver avanzar con paso trémulo a la vieja Skinner, con un atillo entre sus huesosas manos, con la nariz, que era toda su cara, arrugada, con las amapolas de su sombrerete oscilando al ritmo de su paso, y las botas, blancas de polvo, apuntando irrevocable y alternativamente al levante y poniente, asomado por debajo de las cortas faldas. Debajo del brazo, como un mudo cautivo, se movía, escurriéndose siempre, el paraguas miserable e inconfundible. ¿Quién iba a decirle al vicario que aquella grotesca figura era, en lo tocante a su pueblo, nada menos que la casualidad fructífera, lo imprevisto, la hechicera, lo que los débiles llaman destino? Para nosotros se entiende que era sólo la señora Skinner. Como iba demasiado cargada para hacer una reverencia, pretendió no ver al vicario ni al amigo de éste, y pasó a 3 varas de distancia, caminito del pueblo. El vicario se quedó silencioso mirando su paso lento y madurando una observación entre tanto. Para él, este incidente carecía de importancia. Las viejas, acre pecanius, han llevado bultos desde que el mundo es mundo, y ¿qué importancia han tenido por ello? Estamos fuera de todo eso, decía el vicario. Vivimos en una atmósfera de cosas sencillas y permanentes. Nacer y trabajar. Esto es, sembrar y recoger. El alboroto pasó a nuestro lado. El vicario se jactaba mucho de lo que él llamaba cosas permanentes. Las cosas cambian, solía decir, pero toda la humanidad aere perennius. Así era el vicario. Le encantaban las citas clásicas, hábilmente mal aplicadas.
Un poco más abajo, la señora Skinner, sin elegancia alguna, pero con resolución, se había enredado chocantemente en el cercado de Wilmerding. Nadie sabe lo que hizo el vicario con los gigantes hongos huecos. Sin duda alguna fue el primero que los descubrió. Estaban desparramados a ambos lados del sendero, entre el montículo cercano y el final del pueblo, sendero que él recorría diario en su paseo higiénico. Los hongos eran, entre todos, 30. El vicario varias veces se los quedó mirando y aún no pudo resistir el deseo de pincharlos una o dos veces con su bastón. Un día trató hasta de medirlos con sus brazos, pero estalló uno al sufrir su abrazo de Ixion. Habló de ellos a varias personas y les dijo que eran maravillosos. Les refirió la historia tan conocida de la losa de piedra que saltó del suelo de una bodega por los hongos que crecían debajo. Consultó su Sowerly para ver si eran Lycoperdon coetanum o gigantum, como todos los de su especie. Acariciaba la teoría de que giganteum era un nombre mal usado. No se sabe si el vicario observó que aquellas blancas esferas brotaban en el camino que siguió la vieja el día anterior, o si se dio cuenta de que las últimas de la serie se hincharon a una veintena de varas de la puerta de la casita de Caddles. Si notó estos detalles, por lo menos no trató de anotar tales fenómenos en sus anales. Su observación en asuntos botánicos eran de las llamadas por las gentes científicas de clase inferiores, una observación disciplinada, es decir, de las que buscan ciertas cosas definidas y descuidan todo lo restante. Tampoco hizo nada para encadenar este fenómeno con el notable desarrollo del niño de Caddles, que aumentaba hacía unas semanas, esto es, desde que Caddles hizo una visita a su suegra un domingo por la tarde y oyó las fanfarronerías del desaparecido Skinner sobre su modo de criar gallinas. El crecimiento anormal de los hongos, siguiendo el análogo desarrollo del niño de Caddles, hubiera debido abrirle los ojos al vicario. El último hecho ya se le había metido entre las manos cuando el bautizo. El mamón había berreado de lo lindo al recibir el agua fría que sellaba su divina herencia y el derecho de llamarse Alberto Eduardo Caddles. Este niño era ya una carga excesiva para los brazos maternos y su padre tuvo que dirigir los pasos vacilantes de la primera edad con trabajo, pero con sonrisa triunfal al contemplar las ansias de otros padres. Nunca vi un niño igual, decía el vicario. Y esta fue la primera indirecta pública de que el hijo de Caddles, que había empezado su carrera terrenal con un peso inferior a 7 libras, llegase a dar crédito a sus padres. Al poco tiempo se vio que no se conformaba solo con dar el crédito, sino que era la gloria de sus padres. Y en efecto, al mes esta gloria brillaba de tal modo que era ya una inconveniencia en gentes de la posición de los Caddles. El carnicero pesó al niño 11 veces. Era hombre de pocas palabras y pronto despachaba con ellas. La primera vez solo dijo «Es de los buenos». La vez siguiente se le oyó «¡Palabra!». La tercera «Va bien, señora». Después de lo cual sopló con fuerza, se rascó la cabeza y contempló su balanza con un recelo sin precedente. Todos acudían a ver al niño gigante, como le llamaban con asentimiento general. La mayor parte decía «Es un fanfarrón», y casi todos observaban «¿Es de veras?». La señorita Fletcher llegó también y observó que ella nunca había hecho eso, lo que era perfectamente cierto. Lady Wonderhull, que era el tirano del pueblo, llegó al día siguiente del tercer repeso e inspeccionó detenidamente al niño fenómeno a través de sus impertinentes, causando a la criatura un terror que se traducía en gritos. «Es un niño de un tamaño excepcional», le dijo a la madre en tono doctrinal y solemne. «Tendrá usted que atenderle con sumo cuidado, Caddles. Claro es que no seguirá creciendo así, puesto que le cría usted con biberón, pero haremos lo que podamos para sostenerlo. Ya le mandaré a usted más ropa para que lo vista». Llegó el médico, midió al niño con una cinta y fue haciendo números en su cartera, y el señor Trifhassock, agricultor de Up Marden, llevó a un viajante en abonos desde 2 millas de distancia para que viera al niño. El viajante preguntó 3 veces la edad del chico y dijo finalmente que debían haberlo hinchado como a los globos.
dejando a los demás que discutieran el cómo y el por qué estaba inflada la criatura, al parecer, el tamaño del niño fue lo que le infló a él. También observó que debía ser llevada la criatura a una exposición de niños, y durante todo el día, fuera de las horas de clase, era aquello un ir y venir de chiquillos que decían «¿Hace usted el favor de dejarnos ver al bebé, señora Caddles?» Y mareaban tanto a ésta que tuvo que poner término a tal peregrinación. Y en aquellos momentos de admiración general llegó la señora Skinner, la cual se mantuvo retirada en el fondo con los brazos cruzados y cogiéndose los puntiagudos codos con los delgados y nudosos dedos. Sonreía sin cesar, ya contrayendo la boca solamente, ya arrugando la parte superior de su rostro, produciendo una sonrisa maliciosa y significativa. «Hasta la miserable abuela parece más simpática con todo esto», dijo Lady Wondershoot. «Y eso que siento que haya vuelto al pueblo semejante persona». El elemento caritativo del pueblo, que se introduce en todas partes, no dejó de introducirse, como es natural, en la casa de Caddles. Pero el niño fenómeno demostró con sus gritos infernales que la caridad no se había mostrado nada generosa al llenar su biberón. El niño tenía derecho a ser la maravilla del pueblo durante 9 días, que es lo que suelen durar las maravillas, pero felizmente la gente siguió pasmada aún bastante más tiempo, pues la prodigiosa criatura, lejos de estancarse en su crecimiento y dejar el puesto a otra nueva maravilla, siguió creciendo más que nunca. Lady Wondershoot oyó con indecible espanto lo que le decía su ama de llaves, la señora Greenfield, y hubo de alborotarse. «¿Con qué otra vez está ahí la Caddles diciendo que no tiene que dar de comer a su hijo? Pero esto es imposible. Mi buena Greenfield, esa criatura la devora como un hipopótamo. Estoy segura de que eso no puede ser verdad de ningún modo». «Espero que la señora no se verá engañada por esa gente», contestó el ama de llaves. «Es tan difícil entendérselas con ella», observó Lady Wondershoot. «Por eso deseo que vaya usted en persona a la casa esta misma tarde y que lo vea comer. Podrá ser muy grande, pero no creo que la criatura necesite más de 6 pintas al día». «Por lo menos no hay razón para ello, señora», contestó la señora Greenfield. Las manos de Lady Wondershoot temblaban con esa especie de emoción peculiar de la sociedad organizadora de la caridad, con esa rabia sospechosa que produce en todos los aristócratas verdaderos pensar que es posible que las clases bajas sean, después de todo, como ellos mismos, y que además, y esto era la cáscara amarga de la cosa, aquellas fueran los puntos más interesantes del juego. Pero la señora Greenfield no consiguió descubrir ninguna dilapidación, y se dio orden de aumentar la ración diaria que se distribuía a los Caddles. Apenas había pasado la primera distribución cuando de nuevo volvió Caddles a la casa grande de la señora, disculpándose humildemente y diciendo «Tuvimos el mayor cuidado con ellas, señora Greenfield, pero el chico las reventó. Estallaron con tanta violencia, señora, que un botón rompió un cristal de la ventana y el otro me hizo el chichón que puede usted ver aquí». Cuando Lady Wondershoot supo que aquel niño terrible había reventado las hermosas ropas de la sociedad de caridad, decidió hablar en persona con Caddles. Apareció éste en persona de la dama, con el cabello humedecido y alisado con la mano rápidamente, sin aliento y agarrando el ala de su sombrero, como si éste fuera un cinturón salvavidas, tropezando, en fin, con el borde de la alfombra de puro azoramiento y angustia de espíritu. Lady Wondershoot gozaba de intimidar y azorar a Caddles, que era para ella el representante ideal de la gente baja, desleal, fiel, abyecto, trabajador, y de una incapacidad de responsabilidad inconcebible. Le aseguró que la manera de desarrollarse su hijo era cosa muy grave. «Es el apetito que tiene, señoría», dijo Caddles emocionado. «No se le puede aplacar esas ganas de comer, señoría, pues patalea y grita de un modo angustioso. Si lo viera su señoría. No tenemos alma para resistirnos, y si la tuviéramos, pronto intervendrían los vecinos». Lady Wondershoot consultó con el médico del ayuntamiento. «Lo que yo quiero saber es», le decía a éste, «si hay razón para que ese niño disfrute de tan extraordinaria cantidad de leche». «La ración conveniente para un niño de esa edad», contestaba el médico, «es de pinta y media a 2 cada 24 horas. No comprendo por qué ha de ser usted quien le provea de mayor cantidad. Si lo hace usted es por su propia generosidad».
Debíamos de probar unos días dándole solo la ración correspondiente, pero hay que admitir también que por alguna razón este niño es diferente fisiológicamente de los demás. Es posible que sea lo que se llama un caso de hipertrofia general. Estoy convencida de que vendrán con quejas los demás, pues realmente no es obrar bien con el resto de los niños del lugar si esto continúa como hasta ahora, observó Lady Wondershoot. No veo por qué ha de exigirse a nadie que dé más que la ración estipulada. Insisto en que pueden arreglarse con lo que se les da, y si no, deben enviar el niño al hospital como caso raro. Supongo, añadió Lady Wondershoot dirigiéndose al médico, que fuera del apellido y del tamaño descomunales, no encuentra usted en la criatura nada anormal, nada monstruoso. No, no he encontrado nada. Pero no dudo que, si persiste este desarrollo, encontraremos graves deficiencias morales e intelectuales. Se puede vaticinar esto por la ley de Max Nordau, filósofo grande y celebérrimo, Lady Wondershoot, el cual descubrió que lo anormal es anormal, descubrimiento valiosísimo y digno de fijarse en la mente. Yo lo encuentro de grandísima ayuda en el ejercicio de mi profesión. Cuando me acerco a algo que se sale de lo normal, digo enseguida esto es anormal. La mirada del doctor se hizo profunda. Su voz bajó de tono. Sus maneras llegaron al límite de la intensidad confidencial, y levantando con solemnidad una mano, dijo y entonces trató el caso en ese sentido. ¡Ea, ea! Dijo el vicario dirigiéndose a los platos que tenía delante de sí, mientras almorzaba al día siguiente de la llegada de la señora Skinner. ¡Ea, ea! ¿Qué significa esto? Y examinaba, al través de sus gafas, el periódico con aire suplicante. ¡Avispas gigantes! ¿En qué va a parar este mundo? Periodistas americanos, es de suponer. A la porra con todas estas novedades. Yo me conformo con que haya uvas gigantes. ¡Qué disparates! Prosiguió el vicario bebiéndose el café de un trago, con los ojos fijos en el papel y haciendo sonar los labios con incredulidad. ¡Qué galimatías! Pero al día siguiente hablóse más de ello y vino el esclarecimiento. No de golpe y porrazo, sin embargo. Cuando salió a su paseillo higiénico aquel día, aun iba riéndose de las abundantes historias que su periódico quería hacerle creer. Avispas eran, en efecto. Avispas que de un picotazo matan a un perro. Al pasar incidentalmente por el sitio donde aparecieron los primeros hongos descomunales, notó que allí la hierba crecía de un modo extraordinario, pero no lo relacionó con el motivo de su risa. Ya hubiéramos oído seguramente algo sobre este asunto, se dijo. Whitstable no puede estar a más de 20 millas de aquí. Más allá volvió a encontrar otro hongo de los de la segunda aparición, grande como el huevo del ave fabulosa que sobresalía del césped, de un espesor desconocido. Entonces, repentinamente, se le aclaró la cosa al vicario. No prosiguió su acostumbrado paseo higiénico, sino que dio la vuelta por el segundo portillo, llegando así a la cabaña de los Caddles. ¿Dónde está ese niño? Preguntó. Al verlo exclamó ¡Dios me valga! Subió al pueblo echando bendiciones y se encontró con el médico que bajaba en actitud pensativa. Le cogió por el brazo y le dijo ¿Qué significa esto? ¿Ha leído usted los periódicos de estos últimos días? El doctor afirmó que los había leído. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre con ese niño? ¿Qué está sucediendo con todo? Avispas, hongos, niños. ¿Eh? ¿Qué es lo que produce este crecimiento descomunal? Esto es lo más extraordinario. ¿Y decir que pasa en Kent? Si aún fuera en América. Es un poco difícil decir lo que sucede, contestó el médico. Pero en cuanto yo voy comprendiendo por los síntomas. ¿Qué? Es hipertrofia. Hipertrofia general. ¿Hipertrofia? Sí, general. Es decir, que alcanza toda la estructura del cuerpo, a todo el organismo. Puedo asegurar que, en mi opinión, y aquí entre nosotros, estoy casi convencido de que es eso. Pero hay que tener cuidado. ¡Ah! Dijo el vicario grandemente consolado con la idea de que el doctor estaba al tanto de la situación. Pero, ¿cómo es que se presenta de este modo en todo el pueblo? Eso, repito, es difícil de decir, contestó el médico. Ursot antes,
Luego aquí se ve claramente un caso de diseminación. En efecto, dijo el doctor, a mí también me lo parece. Tiene un gran parecido con otras especies de epidemias. Es probable que el caso pueda denominarse hipertrofia epidémica. ¡Epidémica! Contestó el vicario. ¿No querrá decir usted contagiosa? El doctor sonrió dulcemente, frotándose las manos, y observó de nuevo. Tanto ya no podría decirlo. Pero, gritó el vicario con los ojos muy abiertos, si es contagioso nos puede atacar a nosotros. Dio unos pasos hacia adelante y se volvió diciendo acabo de estar allí. No haría bien en... Voy corriendo a casa para tomar un baño y hacer fumigar mis ropas. El médico se quedó mirando un momento las espaldas del fugitivo vicario, dio la vuelta y se volvió a su casa. Mientras caminaba, reflexionó que hacía un mes que se había presentado el caso en el pueblo sin que nadie apareciera contagiado por la enfermedad. Y después de un rato de vacilación, decidió ser todo lo valiente que debe ser un médico en estos casos y arriesgarse como un hombre. Y, en efecto, esta decisión última fue buena, porque lo que nunca podía ocurrirle ya era crecer. Aunque el vicario y el médico hubieran devorado Heracleoforbia por quintales, el crecimiento estaba fuera de sus alcances. Lo gigante había terminado para siempre en aquellos dos caballeros. Un día o dos después de la conversación sostenida entre el vicario de Chensing Eyebright y el médico de la misma población, entrevista que, por cierto, coincidió con el incendio de la granja experimental de Pensington y Redwood, Winkles se presentó ante Redwood y le enseñó una carta insultante. Era un anónimo, y el autor debía haber respetado sus secretos de carácter. Decía la carta: «Está usted presumiendo mucho con un fenómeno natural, tratando de hacer resaltar su personalidad en la carta que dirige al Times. Dese usted publicidad y déla usted a su Boom Food, pero yo le advierto que ese cacareado alimento, con su nombre absurdo, solo tiene relación accidental con las avispas y ratas enormes. El hecho verdadero es que hay una hipertrofia epidémica, hipertrofia contagiosa, a cuya investigación tiene usted tanto derecho como la del sistema solar. Gran beneficio le habrá producido a usted el incendio de su finca, que era más vieja que el mundo. Sabrá usted que la hipertrofia existió en la familia bíblica de Hanak. Fuera de su alcance, en Chasing Eyebright, hay en la actualidad un niño. La escritura es trémula. Sin duda lo ha escrito un viejo, observó Redwood. Pero es chocante que haya ahí un niño. Siguió leyendo la carta y tuvo una inspiración súbita. ¡Canastos! Exclamó. Ya sé dónde está nuestra ignorada Skinner. Y con efecto. En la tarde del día siguiente se presentó repentinamente a la Skinner, que estaba ocupada en arrancar cebollas en el huertecito que precedía a la casa de su hija. Aquella le vio entrar por la puerta del jardín. Se quedó un momento consternada, como dicen los aldeanos de allá. Luego se cruzó de brazos y, sosteniéndose a la defensiva con un manojo de cebollas bajo el brazo izquierdo, esperó la llegada del sabio. La buena mujer abrió y cerró varias veces la boca y masculló algunas palabras. De pronto hizo una cortesía rapidísima. «Ya presumía yo que la encontraría usted», dijo Redwood. «Ya contaba yo con ello, señor», respondió ella con indiferencia. «¿Dónde está Skinner?» «No me ha escrito ni una sola vez, ni se ha acercado a mí desde que estoy aquí, señor». «¿No sabe usted lo que ha sido de él?» «No habiéndome él escrito, no puedo saberlo, señor». Y la vieja dio un paso hacia la izquierda, con la intención de apartar a Redwood de la puerta del pajar. «Nadie sabe lo que ha sido de él», dijo Redwood. «Pues yo digo que él bien lo sabe», replicó la Skinner. «Sí, pero él no lo dice». «Siempre fue muy marido de los que saben cuidar de sí mismos, dejando a los demás que se las compongan como puedan. Para eso ya sabe ser listo». «¿Dónde está ese niño?», preguntó Redwood súbitamente. La Skinner trató de disculparse. «Quiero ver a este niño del que oigo hablar tanto, a ese niño a quien usted ha dado nuestra substancia, ese niño que pesa más que una arroba». Las manos de la Skinner comenzaron a temblar, dejando caer el manojo de cebollas. «Pero, señor», protestaba,
No entiendo lo que usted dice, créame usted. Mi hija, la mujer de Caddles, sí, tiene un niño, señor, pero... La Skinner hizo una reverencia, tratando de aparentar inocentemente una especie de asombro interrogativo. Mejor haría usted en enseñarme al niño, señora Skinner, observó Redwood. La señora Skinner le miró de reojo mientras le guiaba hacia el pajar. Claro, señor, que puede haber sido un poquito de substancia que le di al padre en un jarrito para que la trajera de la granja, o acaso otro poco que yo me traje por casualidad, por decirlo así. Ya ve usted, al empaquetar con tanta prisa, y luego... dijo Redwood después de haber hecho fiestas al niño. Luego dijo a Caddles que su hijo era muy hermoso realmente, cosa que admitió sin protesta la ruda mujer. Después Redwood no volvió a hacer caso de la madre, que salió al ver que allí no hacía maldita la falta. Redwood se volvió entonces a la abuela y la dijo: Ahora que ha empezado usted con él así, hay que seguir dándole del mismo alimento. Ya lo sabe usted. Y después añadió: Y esta vez, cuidado con hablar. ¿Hablar yo, señor? Sí, ya sabe usted. La vieja indicó con gestos convulsivos que había entendido perfectamente. No se lo habrá usted contado a esta gente de por aquí, ¿eh? Supongo que ni a los padres, ni a los señores de la casa grande, ni al médico, ni a nadie. La Skinner movió la cabeza. Yo no lo diría, dijo Redwood. Salió a la puerta del pajar y echó una mirada investigadora a los alrededores. La puerta de aquel estaba entre la casita y unas pocilgas vacías y comunicaba con la carretera. Más allá se veía una pared de ladrillo, cubierta de hiedra y enredaderas y coronada de pedazos de vidrio. Junto al ángulo de la pared y entre las ramas amarillas y verdes sobresalía, por encima de las primeras hojas caídas de tonos variados, una tabla que decía: Se prohíbe el paso al bosque. Una rotura de la valla estaba recubierta de tejido de alambre con pinchos. Hizo Redwood. Y luego, en tono aún más bajo, repitió: En esto se oyó un ruido de caballos y de ruedas y aparecieron las yeguas tordas de Lady Wondershoot. Redwood se fijó en las caras del cochero y del lacayo según iba acercándose el coche. El primero era un hermoso ejemplar de la clase, grueso y coloradote. Guiaba con una especie de dignidad sacramental. Habrá gente que dude de su propia vocación y destino en el mundo, pero aquel hombre estaba seguro de los suyos: guiar el coche de su señoría. El lacayo iba sentado a su lado con los brazos cruzados y con cara de hombre convencido de su importancia. Luego se vislumbró a la misma señoría, con sombrero y abrigo, sencilla y desdeñosa, mirando a través de sus lentes. Dos señoritas curioseaban sacando la cabeza por la ventanilla y alargando el cuello. El vicario, que pasaba por el lado opuesto, se quitó apresuradamente el sombrero, descubriendo su frente davídica. Pero el saludo pasó inadvertido como tantas otras veces. Redwood permaneció un buen rato en el umbral después de haber pasado el carruaje, con las manos cruzadas a la espalda. Sus ojos recorrían las verdes colinas que tenían enfrente. Luego paseaban por el aborregado azul del cielo y acababan por detenerse en la muralla coronada de vidrios. Después volvían al sombrío y fresco interior de la casa, donde, entre manchas de color y obscuridades a lo Rembrandt, el niño gigante, sin más vestido que una faja de franela y sentado en un gran haz de paja, jugaba con sus pies. Ahora empiezo a ver lo que hemos hecho, dijo Redwood. Siguió pensando, y su propio hijo, con el niño Caddles y todos los de Cossard, se mezclaron en su reflexión. Luego se echó a reír súbitamente y dijo, respondiendo a alguna extraña idea: ¡Dios mío! Hasta que, volviendo a la realidad, se dirigió a la Skinner. Sea lo que quiera, al niño no hay que atormentarle con una interrupción del alimento. Esto por lo menos podremos evitarlo. Yo le mandaré a usted un bote cada 6 meses. Eso le vendrá perfectamente. La señora Skinner masculló algo parecido a «Si a usted le parece, señor». Y luego: «Como probablemente lo empaqueté por equivocación, por otra parte, no creí que pudiera perjudicarle dándole un poco». Y así indicaba a fuerza de variados y temblorosos gestos que le comprendía.
El niño siguió creciendo así, creciendo siempre. «En realidad, ese chico se ha comido todas las terneras de la localidad», decía Lady Wondershoot. «Si dieran todos en obsequiarnos como Caddles con otros de la misma especie». Pero por retirado que fuera el pueblecito de Eyebright, no pudo sostenerse allí la teoría de la hipertrofia, fuera contagiosa o no, por el creciente tumulto que producía el alimento. Al poco tiempo le pidieron explicaciones a la señora Skinner, explicaciones que la reducían al silencioso masculleo del único diente que poseía, y que la expusieron a la más penosa prueba. La pobre vieja sufrió registros, acusaciones, delaciones, hasta que, por fin, tuvo que refugiarse de la universal hostilidad en su dignidad de viuda inconsolable. La señora Skinner volvía los ojos, que trataba de tener llenos de lágrimas, a la indignada señora de la casa grande, mientras se enjugaba las manos que le chorreaban lejía. «Su señoría olvida lo que yo estoy pasando», dijo, y proseguía este toque de atención con cierta desconfianza. «En él pienso siempre, de día y de noche». Luego apretaba los labios, y su voz bajaba de tono al decir «Siéntese la señora». Y habiéndose ya asegurado en ese terreno, repetía la afirmación rechazada anteriormente por su señoría. «Yo, señora, no tenía de lo que daba al niño más idea de la que pudiera tener otra persona». La señora entonces imprimió a su pensamiento una dirección más grata, pero sin dejar por eso de regañar de un modo tremendo contra Caddles. Emisarios llenos de amenazas penetraron en la ya tumultuosa vida de Bensington y Redwood. Se presentaron como concejales del ayuntamiento, estólidos y aferrados a las disposiciones ya proclamadas. «Le consideramos a usted responsable, señor Bensington, por el daño producido en nuestro municipio». «Sí, señor, usted es el responsable». Una sociedad de procuradores con práctica en astucias, que se firmaba con 7 apellidos y que aparecía invariablemente en forma de un vejete pequeñuelo, de pelo rojizo, aspecto astuto y nariz puntiaguda, habló también a nuestros sabios, vagamente, de daños y perjuicios. Y de allá, de casa de su señoría, llegó a la de Redwood un distinguido personaje que preguntó: «Bien, caballero, ¿y qué se propone usted hacer ahora?». A lo cual Redwood contestó que se proponía interrumpir el envío de alimento al chico, si a Bensington o a él les seguían molestando de aquel modo. «Yo doy ahora la comida de balde, pero puedo dejar de darla cuando se me antoje, y el niño gritará hasta convertir el pueblo en ruinas antes de morirse si no se le da la sustancia. El niño está a cargo de ustedes y tienen que sostenerlo. Lady Wondershoot no puede ser la dama bienhechora y providencial de un pueblo sin adquirir responsabilidades. ¿Comprende usted?». «El mal está hecho», dijo con decisión Lady Wondershoot, cuando le contaron lo que Redwood había dicho. «El mal está hecho», repetía el vicario como un eco. Aunque, en realidad, el hecho era que el mal estaba solamente empezando. Fin de la sección 10.